Nano, me parece que se cortó el audio. No, me parece que... Ah, no, se quedó en silencio. Me parece sí, que tiene... Justo iba a preguntar eso, me llamaba. No, porque se quedaron en silencio sonido. en su sala y que se cortó el audio. No, me parece que quedó congelada la imagen de Carlos, me parece que tiene... Recién se le cortó la conexión, así que puede ser de que... Puede ser que tenga problemas con internet. Sí, ahí se fue de la reunión. Así que damos un segundito que vuelva y se acomode. Y de paso, siguen entrando los que estaban tarde. Claro. Decíamos que la idea es que todos participen de la clase sincrónica en relación a la clase teórica. Por eso es que no colgamos desde el aula. Yo sé que están acostumbrados del año pasado. Qué raro que sí. Ahí está, ahí volvió. Se corta, pero no pierdo la conexión, no me desconecto de internet, qué raro. Bueno, vuelvo a empezar, ¿se escuchó algo? No se escuchó nada. Bueno, decía que el curso es cronológico, ¿no? O sea que en cada clase avanzamos cronológicamente. Y hoy estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Todavía no. No. A ver. Presentar ahora. Decía que el curso es cronológico, que vamos avanzando y que hoy vamos a trabajar con la figura de Donato Bramante. Acá tienen anotado Bramante, que nació a mediados de siglo, en 1444, y murió en 1514. Para la historiografía tradicional, el Renacimiento se extiende a lo largo de 100 años, pero es un siglo que no coincide exactamente con el siglo XV, sino que está corrido 20 años. Y entonces decimos que el Renacimiento arranca o se inicia aproximadamente en 1400 y la cúpula de San Malfiore, el Hospital de los Inocentes. Perdón, yo escucho todo cortado. Sí, también yo. Está entrecortando el audio, Carlos. Habla un poquito más lento. Me parece que se le volvió a cortar. Sí. Y el año... Carlos. Ay, que se ve que tiene problemas de internet. ¿Tenés el teléfono? Bueno, ahí cambié de red, vamos a ver qué pasa. Ah, buenísimo. Sí, no se escuchó, solo se escuchó el comienzo de que era un curso cronológico y ahí después empezó a interrumpir. Se le desconectó. No, igual si cambió de red, automáticamente se le cortó la comunicación, así que seguramente se va a volver a sumar. Ahí cambié de red. Ahí. Vamos a ver qué pasa. Me conecté a otra red. Bueno, seguimos. Decía que la historiografía toma como cierre del Renacimiento el año de 1520, que es el año de la muerte de Rafael Sanzio, un artista que condensa todo ese ideal del Renacimiento, que tuvo una labor importante como arquitecto, pero fue también un gran dibujante, un gran pintor, y en el tema de la arquitectura quedó un poco relegado por esas otras capacidades o esas otras inclinaciones que él tenía, pero estamos viendo ahí que Bramante muere 6 años antes que Rafael, o sea, es un contemporáneo de Rafael Sanzio, y a diferencia de Brunelleschi y Alberti,
es un arquitecto que la historiografía va a ubicar en lo que se llama el Alto Renacimiento, ¿no? O sea, como considerando la primera mitad de ese siglo que dura el Renacimiento, o sea, entre 1420 y 1460, 1470, como el Bajo Renacimiento, y de 1470 a 1520, el Alto Renacimiento. Obviamente esas son clasificaciones que hace la historiografía, pero que ayudan también a ubicarnos cronológicamente, ¿no? Y de alguna manera, si nosotros trasladamos este concepto a la arquitectura, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que de alguna manera la primera mitad del siglo, con la obra de estos grandes arquitectos, que fueron Brunelleschi y Alberti, de alguna manera hay como un ejercicio de preparación, o como una instancia de preparación de lo que va a ser el Alto Renacimiento, o sea, una época de realizaciones mucho más plenas, ¿no? Mucho más acabadas. Nosotros en las teóricas anteriores hacíamos muchísimo hincapié en cómo esta primera generación de artistas, de pintores, de escritores, de escultores, de arquitectos, de dibujantes, viajan a Roma a medir las ruinas, ¿no? A conocer las ruinas, a medirlas, a dibujarlas, para poder entender las claves de ese sistema de la antigüedad, que es el sistema del lenguaje clásico. Y por otro lado, el texto de Vitruvio, pero cómo toda esa primera etapa es una etapa muy incierta, muy oscura, donde hay toda una construcción del conocimiento de la cultura de la antigüedad. Y de qué manera los arquitectos de las generaciones posteriores se van beneficiando de esa experiencia previa de estos artistas que actúan a principios del siglo XV. Y Donato Bramante, obviamente, fíjense, nace en 1444, o sea, casi 25 años después de toda la discusión acerca de la reconstrucción de la cúpula de Santa María del Fiore, 25 años, 20 años después de la iniciación de la Logia del Hospital de los Inocentes, de Santo Espíritu. O sea, cuando Bramante va a empezar a trabajar, estas obras ya van a tener medio siglo. Y ese medio siglo implica medio siglo de avances en lo que es la implementación de la perspectiva, de la posibilidad de conocer el espacio antes de construirlo, de reconstruir el conocimiento, ¿no? Del lenguaje clásico de la antigüedad. O sea, ¿por qué se denomina el Alto Renacimiento esta segunda etapa? Bueno, alto por dividir en una instancia inicial y una instancia posterior, pero también vamos a ver cómo, desde el punto de vista de acercamiento a la antigüedad, hay y desde el punto de vista de la creación de una arquitectura contemporánea, hay en estas obras, finales del siglo XV y principios del XVI, un paso adelante respecto de lo que son esas obras primeras de Alberti, de Brunelleschi y de tantos otros arquitectos. La imagen que estamos viendo acá es un retrato de Ludovico Sforza. En la segunda mitad del siglo también aparece con muchísima más nitidez la figura del príncipe, del aristócrata, benefactor de las artes, ¿no? De estos personajes que ya veíamos, ¿no? Como Alberti trabaja para el duque de Mantua, cómo trabaja para ciertas familias florentinas, ¿no? Los Rucellai, cómo los artistas empiezan a depender de la contratación de estos mecenas, estos personajes poderosos que se van a rodear de artistas y que van a financiar sus trabajos. Ludovico Sforza pertenece a una de las principales familias de Milán, ¿no? Fíjense que ahora Milán es una ciudad que está más al norte que Roma, Florencia, Padua, ¿no? Es que todo ese sector donde ubicábamos las primeras obras, este foco de la creación artística se desplaza un poco hacia el norte. A Bramante se lo señala como el responsable del llevar al norte de Italia, la ciudad de Milán,
todo este nuevo conocimiento, esta nueva actitud del Renacimiento. Y Sforza, que pertenece a una de las familias más importantes de Milán, es nombrado en 1494 duque de Milán, ¿no? Un cargo que ostenta durante 5 años, porque en 1499 los franceses invaden el norte de Italia y Ludovico Sforza tiene que abandonar la ciudad, y por lo tanto todo ese séquito, ese entorno de artistas que se nutrían de esa aristocracia va también que dejar la ciudad de Milán. Ahora, Bramante no era oriundo de Milán, él había nacido en una ciudad ubicada al sur de Milán, en Urbino, pero se traslada siendo muy joven a Milán, consigue integrar la corte de Ludovico Sforza, y ahí va a desarrollar sus primeras obras, que ya desde muy joven son obras importantísimas. Bueno, esta es una de las obras que siempre se cita como una de las primeras de Bramante. En realidad no es una de sus primeras obras, pero sí es una de las primeras donde aparece toda esta conceptualización de las ideas del Renacimiento muy bien expresadas. Fíjense que es una obra de 1486, o sea, Bramante es un hombre de 40 años, ¿no? Y para lo que nosotros estamos viendo, lo que es la vida, el desarrollo de estos artistas, 40 años es un momento ya de madurez de la obra. Bueno, esta obra es una obra encargada por Ludovico Sforza, ¿no? Este personaje que vemos ahí retratado, este es un fragmento de un cuadro, ¿no? Había toda una tradición de que los artistas retrataban a sus mecenas. Este retrato no es de Bramante, aunque Bramante era pintor, no es de Bramante, es de otro artista, pero es un momento que señala la coronación de Ludovico Sforza. Parece una obviedad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un tiempo que es anterior a la fotografía, ¿sí? La fotografía comienza a ser una herramienta de utilización masiva a principios del siglo XX, ¿sí? Los últimos años del XIX y principios del siglo XX. Entonces, cualquier persona con la inquietud de perpetuar su imagen para la posteridad tenía que recurrir a un artista, ¿no? Que lo fijara, y que de alguna manera la pintura está cumpliendo ahí un propósito de documentación que después va a ser reemplazado por la fotografía. Pero en ese momento, ¿no? Estos personajes, estos mecenas, estos aristócratas, como Ludovico Sforza, recurren a los artistas para ser perpetuados, ¿no? Para que su imagen sea perpetuada, su imagen y sus obras sean perpetuadas, y Sforza fue pintado por numerosísimos pintores. Este tal vez sea su retrato más conocido. Volviendo a la obra de Bramante, había una iglesia en Milán, Santa María presso San Sátiro, Santa María cerca de San Sátiro, creo que sería la traducción más acertada, y era una iglesia que no tenía construido su presbiterio, ¿no? O sea, el presbiterio, llamamos presbiterio a todo el sector posterior al altar, ¿no? Presbiterio coro, que es el lugar donde se va a ubicar la jerarquía eclesiástica. Entonces, presbiterio, porque están ubicados los presbíteros, o coro, porque eran estos integrantes del clero los que cantaban durante la misa, o sea, la jerarquía eclesiástica coincide con los cantantes. Por eso ese sinónimo, ¿no? O ese querer decir la misma cosa de presbiterio y de coro. Y Santa María no tenía coro, entonces Sforza le pide a Bramante
que construya el coro de esta iglesia. Esto que estamos viendo ahí es básicamente la obra de Bramante. O sea, la iglesia finalizaba en esta cúpula, ¿no? Una cúpula sobre pechinas, ¿no? Una cúpula tradicional sobre pechinas y 4 puntos de muro, y lo que hace Bramante es la construcción de esta prolongación de la nave, ¿no? Para ubicar el presbiterio, con una utilización del lenguaje clásico, con una gran cantidad de elementos, y este casetonado en la bóveda de cañón corrido. Bueno, se entiende, ¿no? Cuál es la intervención que hace Bramante ahí en esa obra. Cuando nosotros vamos a la planta, esta es la planta y este es el corte de la iglesia. Vemos que en la planta vemos el altar, que es este, ¿no? Fíjense, nosotros vemos acá el altar y todo ese espacio posterior. Cuando vamos a la planta, vemos que el altar está ubicado en una posición final. Hay una exedra, el altar, y vemos acá en el corte que la cúpula, ¿no? El borde de la cúpula, los pilares de la cúpula, señalan la finalización de la obra. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Todo esto que nosotros estamos viendo, toda esa obra de arquitectura tan importante que estamos viendo ahí, es un dibujo, ¿sí? Es una pintura, un fresco, es una representación del espacio en esta pared curva, ¿no? Con una ligera curvatura. Sobre esta pared, Bramante proyecta todo este espacio. O sea, pasa de, acá si la foto fuera más grande, veríamos esta exedra, ¿no? La pilastra, y después la curvatura. Fíjense que prácticamente no hay espacio entre la mesa del altar y el fondo del edificio. O sea, podemos decir muchas cosas de esta obra, pero la primera es el desarrollo de la técnica de la perspectiva, ¿no? Ya la perspectiva no solo es una herramienta para poder proyectar el espacio, o sea, para poder conocer el espacio antes de haberlo construido, sino que la perspectiva es una herramienta que sirve para crear la ilusión de un espacio, ¿no? Ahí hay un salto cualitativo impresionante. Pero por otro lado, fíjense lo que es la calidad de la representación de esa perspectiva. Cómo la perspectiva, en apenas medio siglo, se ha instalado como una herramienta de una eficiencia y de una precisión increíbles. Y no es por el efecto de que nosotros estamos viendo una fotografía, porque esa es una imagen muy real de ese lugar. O sea, cómo esa búsqueda de los pintores, los arquitectos, los artistas de fines del siglo XIV y principios del siglo XV, tratando de poder representar de manera objetiva el espacio, utilizando un anacronismo, podríamos decir que lo que Bramante consigue ahí es una representación fotográfica del espacio, una representación completamente realista. Y cómo la construcción, ¿no? Digamos, la construcción entre comillas, ilusoria, de esta bóveda de cañón corrido, de este tímpano, de la proyección en la profundidad de ese espacio, de todo el lenguaje clásico, la profundidad de las exedras, demuestra una capacidad instrumental impresionante que por un lado, bueno, nos explica la capacidad creativa de Bramante, o sea, qué tipo de artista, ¿no? Qué tipo de capacitación tenía Bramante. Pero también nos está hablando de cómo Bramante sintetiza todo ese conocimiento, ¿no? El resultado de todas esas búsquedas que se vienen dando desde fines del siglo pasado. Y cómo sintetiza en una obra de este tipo todo ese avance en lo que es la representación del espacio. Bueno, decía que
1499, ¿no? O sea, 10 años, 13 años después de Santa María preso San Sátiro, el ejército francés invade el norte de Francia, Ludovico Sforza se va al exilio, y ahí se desarma todo ese núcleo de artistas, y Bramante se va a Roma, ¿sí? Y cuando decimos Bramante se va a Roma, queremos decir, por un lado, que Bramante deja su residencia en Milán, su situación de participar en una corte de artistas que está rodeando a un aristócrata poderosísimo, emigra de ese lugar a la ciudad de los papas, ¿no? A Roma. Pero también, cuando nosotros decimos Bramante a fines del siglo XV se va de Milán a Roma, también estamos diciendo que toda esa capacidad, todo ese conocimiento, toda esa posibilidad de crear una obra que sintetiza los ideales del Renacimiento de esta manera, ese artista, esa personalidad, con toda esa carga de conocimientos y toda esa potencialidad, llega a Roma, y los historiadores sugieren que es la llegada de Bramante a Roma la que va a posibilitar el desarrollo del Renacimiento en Roma, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos el Renacimiento, en la primera mitad del siglo, de este siglo corrido, que va de 1420 a 1520, prácticamente no hay obras en Roma, ¿sí? Digamos, en Roma se construye, en Roma se siguen haciendo obras, pero no hay obras que puedan competir con las obras de Florencia, de Mantua, de Padua, ¿no? De este sector de la Toscana, posteriormente de Milán. No hay obras en Roma que puedan equipararse desde el punto de vista de la expresión de esta nueva manera de acercarse al arte y por lo tanto a la arquitectura. No hay en Roma una producción comparable a la de la Toscana o a la de la ciudad de Milán, a la corte de la ciudad de Milán. Y también eso nos está hablando de lo reducido que es ese mundo de los artistas y de la creación a fines del siglo XV, ¿no? Que el traslado de un personaje de una ciudad a otra pueda implicar el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas obras en una ciudad, ¿sí? Entonces llega Bramante en 1499, después que Sforza es expulsado de Milán por los franceses, y construye, en realidad es un claustro preexistente, lo termina de acondicionar, este claustro religioso de Santa María del Apache. Acá tenemos la iglesia de Santa María del Apache, que es una obra del siglo siguiente, una obra paradigmática de la arquitectura barroca romana, pero lo que Bramante hace es construir ese claustro, terminar de definir este claustro de Santa María del Apache, que lo que tiene de interesante es esta idea, por un lado, de un lenguaje clásico más maduro, tal vez, o más estabilizado, que el que utilizaban Brunelleschi y Alberti, ¿no? Con un conocimiento mayor. Además, Bramante está trabajando en Roma, ¿no? Ya está, hace 5 años que está en Roma, hace 5 años que está en contacto directo con las ruinas y con esa experiencia previa de los otros arquitectos, pero es una obra que todavía expresa un gran nivel de experimentación, ¿no? Tenemos una arquería como parte de un muro en la planta baja, ¿no? La articulación con la pilastra y el entablamento recto, y después esta planta alta que va planteando pilares en continuidad con las pilastras y estas columnas intermedias que sostienen el alero superior. Y todo este tema, ¿no? Que va a ser tan importante para los hombres del Renacimiento, que es cómo se articula, cómo se define la esquina, ¿no? La esquina es un tema muy importante en el Renacimiento porque plantea
este cambio de dirección entre un lado y el otro y cómo se articula esta idea. Bramante va a coincidir este periodo de su estancia en Roma, el primer periodo de su estancia en Roma, con lo que se conoce con el nombre de la Roma de Julio II, ¿no? Julio II fue un papa importantísimo, sobre todo en lo que refiere al desarrollo de las artes, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. Julio II va a encargar una gran cantidad de obras más allá de la arquitectura, muchas veces en la escala urbanística, de reconstrucción de Roma, ¿no? De caminos, de recuperación de lugares abandonados durante la Edad Media, y también de lo que es todo el área del Vaticano. Entonces, la Roma de Julio II, entre 1503 y 1513, Bramante muere en 1514, un año después, y en algún momento Bramante empieza a ser solicitado en su trabajo por Julio II, pero esta es una obra que no tiene que ver directamente con Julio II, es la construcción de un palacio, el Palazzo Caprini, que se conoce también como la Casa de Rafael, porque Rafael Sanzio, este artista que mencionaba al principio, vivió en un periodo en la casa. Y nuevamente, creo que se pueden decir las mismas cosas que para la obra anterior, ¿no? Hay, por un lado, la concreción o la utilización de un lenguaje clásico mucho más complejo que el lenguaje clásico utilizado en las obras de Florencia, de Padua, en la primera mitad y hasta los años 60, 70 del siglo XV, ¿no? Fíjense acá la utilización de un basamento. Bueno, primero, la alteración de la tipología del palazzo, ¿no? Ya no son los 3 niveles, sino que son 2. Y aparece este basamento tan rústico, donde prácticamente no hay alusión a los elementos del lenguaje clásico, salvo el arco de medio punto, pero el resto es la construcción de un muro que obviamente no está construido en piedra, pero se expresa como si estuviera construido en piedra, y hay una expresión muy fuerte de la tectónica, ¿no? Cuando uno ve esa imagen, hay como un sentido muy pesado en la planta baja y un sentido mucho más ligero y liviano en la planta alta, ¿no? Digo, una representación tectónica en este sentido de algo que sustenta y algo que es sustentado, ¿no? O sea, un basamento pétreo, ¿no? Claramente expresado en piedras, y piedras casi utilizadas en bruto, ¿no? Fíjense la textura que simulan esas piedras, y una planta alta que tiene un revoque, que tiene columnas, ¿no? Muy estilizadas, que están trasladando ese peso desde el remate superior al remate inferior, ¿no? Y cierta idea de formular un lenguaje clásico, como decía antes, estabilizado o sistematizado, podríamos decir, ¿no? Hay como en Bramante una idea de que el conocimiento de la arquitectura de la antigüedad ya ha sido consolidado, ¿no? O obtenido, recuperado, ¿no? Y hay como cierta idea de que esto es la representación del conocimiento de la arquitectura en la antigüedad, ¿no? Pero acompañado por un alto grado de experimentación también, ¿no? De estudio. Fíjense, de vuelta el tema de la esquina, ¿no? Cómo se da la vuelta con el lenguaje clásico, cómo se resuelve ese problema tan específico de la esquina. A partir de ahí, principios también, o mejor dicho, a partir de ahí no, contemporáneamente, Bramante va a desarrollar la que es considerada su obra más importante, que es la construcción de este pequeño
monumento, podríamos decir, este templete de San Pietro in Montorio. ¿Por qué monumento? Porque a pesar de que es un templete, o un templo pequeño, de que tiene un espacio interior, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo acá es un cilindro que tiene un espacio interior. Este edificio fue un encargo de los Reyes Católicos que recae en Bramante, y lo que se pretende con la construcción de este edificio es conmemorar la Reconquista de Granada en 1492, o sea, el momento en que los Reyes Católicos consiguen llegar con su ejército hasta el sur de la península y echar a los moros, a los musulmanes, que habían ocupado durante más de 700 años buena parte del territorio español. Y la Reconquista había empezado hacía mucho, pero los Reyes Católicos, finales del siglo XV, consiguen, ¿no?, en coincidencia con el viaje de Colón a América, el viaje en el que Colón llega a las tierras americanas, al nuevo continente, en coincidencia con eso termina la reconquista del territorio español. Entonces, los Reyes Católicos encargan la construcción de este monumento en una de las colinas de Roma, ¿no? El Montorio es una de las 7 colinas de Roma, y hay un lugar ahí que la tradición decía, después fue desmentido, que era el lugar donde San Pedro había sido martirizado, ¿no? San Pedro fue uno de los mártires de la religión cristiana, y la tradición decía que en ese lugar, en el Montorio, San Pedro había sido martirizado. Y en realidad, este encargo que están haciendo los Reyes Católicos no es el encargo de un edificio en el sentido tradicional, sino que es un pedido en un sentido clásico, podríamos decir, medido en términos de la antigüedad. Esta idea de un edificio como un monumento que representa, celebra o conmemora algún acto. Entonces, el templete de San Pietro in Montorio es fundamentalmente un monumento, un edificio, bueno, esto es un dibujo de Bramante, un edificio que, fíjense, si lo analizamos, ¿qué podríamos decir? Que se trata de un cilindro, ¿no? Una planta circular, un cilindro, coronado por una cúpula, ¿no? O sea, planta circular, y que tiene concéntricamente otro círculo, que es el de este peristilo, ¿no? Es una planta circular que tiene un peristilo, en el sentido clásico, una nave semicubierta que lo rodea en todo su perímetro, ¿no? Con columnas dóricas, columnas muy ajustadas desde el punto de vista de la ortodoxia de la antigüedad. Y ahí aparece este elemento, ¿no? Un elemento completamente clásico en el sentido ortodoxo del término, ¿no? Esta idea de un elemento que se pretende perfecto en el espacio, ¿no? Armónico, esta idea de poder rodearlo como un templo griego, poder observarlo en todo su perímetro, bueno, como un tolo romano también, ¿no? Pero esta idea de la nave, una nave a la cual no acceden los feligreses, esta idea del peristilo, ¿no? De la columna como elemento singular que va a rodear y va a definir todo ese perímetro, y un podio, ¿no? También esta idea de la creación de un suelo artificial, de separar el edificio sagrado del territorio profano, ¿no? Fíjense que ahí hay un estilobato casi griego, ¿no? Hay 3 escalones y después hay 3 más que crean ese podio que separa el edificio de lo profano, pero también crea ese suelo artificial para que se ubiquen
las columnas, ¿no? Hay un sentido claramente de la creación de un estilobato acá en este punto. Bueno, esto es los hombres, los contemporáneos de Bramante y los hombres del siglo XVI, como Serlio, como Palladio, consideraban al templete de San Pietro in Montorio una obra tan perfecta que decían que debía ser ubicada entre las antigüedades, ¿no? Por ejemplo, Palladio, lo vamos a ver más adelante, cuando escribe su tratado, ubica el templete de San Pietro in Montorio con las antigüedades romanas. O sea, los hombres del siglo XVI consideran que San Pietro in Montorio debe ubicarse junto al Coliseo, junto a las termas, ¿sí? Una obra tan perfecta y tan recuperadora del conocimiento de la antigüedad que deja de ser una obra contemporánea para los hombres del siglo XVI para ubicarla en la antigüedad. Y este dibujo, que puede ser de Palladio, puede ser de Serlio, también son dibujos muy parecidos. Fíjense, está cortado al medio y vemos la vista y el corte, que prácticamente son idénticos, ¿no? Hay una equivalencia entre lo que pasa en el interior y lo que pasa en el exterior, ¿no? Acá tenemos el templete, acá tenemos el corte con una cripta ubicada, ¿no? Porque en realidad el templete lo que está haciendo es construir un eje vertical y en esa verticalidad se está señalando el lugar donde San Pedro había sido martirizado. Y estamos viendo acá la planta, ¿no? Fíjense esto, ¿no? Este principio tan claro de la antigüedad, de el muro y el sistema trilítico, ¿no? Esa articulación en un único edificio de los dos sistemas constructivos. El murario y por fuera, el murario que construye la chela, y por fuera el sistema trilítico tan ortodoxamente expresado en estas columnas dóricas. Y por otro lado, hay acá un principio que ahí ya yo diría que expresa una gran modernidad la obra de Bramante, ¿no? Porque lo que está expresando es un principio claramente renacentista, que es esta identidad del objeto respecto de su continente. El espacio que se le destina a Bramante es este. Entonces Bramante sustrae este sector y este sector posterior y este sector delantero. Por acá se ingresa a la obra y por acá se conecta con el edificio existente, pero rectifica el terreno creando un cuadrado. O sea, sustrae en la parte anterior y en la parte posterior para obtener este cuadrado. Y ese cuadrado, a su vez, ubica en la intersección de las dos diagonales del cuadrado el círculo del templete. Y genera esa gran cantidad de círculos concéntricos, ¿no? Tiene la nave, el peristilo, el estilobato y este muro con el cual construye este círculo, este último círculo concéntrico dentro del cuadrado que señalaba recién que Bramante había definido. Y entre este último círculo del muro interpone un segundo peristilo, ¿sí? O sea, esta idea de una gran cantidad de círculos que se van abriendo respecto de un centro, que es ese eje vertical que está señalando el lugar del martirio. Ahora, la historiografía siempre señala el valor de esta obra como la creación de una obra tan perfecta como los hombres del siglo XVI suponían que eran las obras de la antigüedad. O sea, hay una proyección de Bramante hacia el pasado, ¿no? Hay como una finalización de este propósito de los hombres del siglo XV
de reconstruir el conocimiento de la antigüedad, pero también hay una apertura hacia el futuro, ¿sí? O hacia el porvenir, diría, más que hacia el futuro, digamos, a lo que está por venir, que es la manera en la que Bramante utiliza el muro. Fíjense, si este es el diámetro, ¿no?, de todo el templete, ¿no?, o este es el ancho del acceso al patio, fíjense el tamaño de este muro, ¿sí?, lo que es el tamaño del muro. Y ahí aparece esto que tantos autores hablan como el sentido plástico del muro o el sentido escultórico del muro en la obra de Bramante. Aparece algo que en la antigüedad ya existía, ¿sí?, en muchas de las vilas romanas, ¿no?, por ejemplo, en la vila Adriana, ¿no?, en la construcción de estos edificios como el Nifeo, el Teatro Marítimo, ¿no?, aparecía esta idea de el espesor del muro para crear nuevas formas, ¿no? O sea, partir de un cuadrado y crear, ¿no?, todo este tremendo espesor de muro, ¿no?, para crear esa intersección entre el cuadrado y el círculo, ¿sí? Pero hay, por un lado, una recuperación de algo que en la antigüedad existía, que era esta capacidad plástica del muro, pero Bramante lo instala y lo sitúa como un tema por primera vez en la concreción del templete de San Pietro y Montorio, ¿no? Esta aparición del muro como un cuerpo plástico, ¿no?, que crea este círculo, y por otro lado, fíjense toda esta sucesión, esta especie de capilla, ¿no?, y de exedras, de nichos, que va creando en todo ese perímetro, ¿no?, esa creación plástica de ese entorno. Bueno, eso no se construyó, lo único que se construye es esto. Vieron que cuando mostramos ahí lo que vemos que es ese patio cuadrado y dentro del patio el templete, ¿no? El templete que, bueno, se ha avanzado con estos cuerpos. Fíjense que la separación no es la que plantea Bramante en esta obra. Pero bueno, importa ese proyecto y esta idea que va a ser tan importante, no tanto en el siglo XVI, sino en el siglo siguiente, en el siglo XVII. Hay acá como una presentación o una anunciación de todo un tema que va a ser muy, muy importante para la arquitectura barroca romana, de la espacialidad, ¿no? Imagínense lo que es situarse acá y tener todo este muro por detrás, pero con una columnata por delante, ¿no? Esta idea de transparencias, ¿no?, el lenguaje clásico proyectado sobre esa calidad tan plástica del muro. Bueno, decía antes que Julio II va a ser uno de los protectores de Bramante, ¿no? Bramante va a pasar de ser el protegido del duque Ludovico Sforza a ser el protegido de Julio II, uno de los papas más importantes que la Iglesia tuvo en estos siglos desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad, de la arquitectura y de las artes. Esto que estamos viendo acá, bueno, 1502, el Papa Julio II lo nombra Bramante arquitecto de los papas, arquitecto pontificio, y va a trabajar en esta obra de los Palacios Vaticanos durante casi una década, desde 1502 a 1510. Y esta obra, ¿de qué se trata? Este es un dibujo, no una perspectiva, vuelo de pájaro, ¿no? Fíjense que como el dominio de la perspectiva ha sido superado y cómo ya las perspectivas empiezan a trabajar con estos puntos de vista distintos, ¿no?, más complejos, y cómo para mostrar la totalidad de esa extensión
el punto de vista sube, aparece esta imagen del vuelo de pájaro, y también la extensión que se está representando, y es una perspectiva exterior, ¿no? Ya la perspectiva se ha liberado de la construcción y de la representación única del espacio interior, sino aparece como una herramienta para observar la ciudad. Acá estamos observando un sector de ciudad, desde allá hasta donde está el observador, hay cerca de 300 metros. Y esta vista vuelo de pájaro está tomada desde lo que son los palacios vaticanos, ¿no? La Capilla Sistina, la habitación del Papa, o sea, de todo ese edificio cercano a lo que es la Plaza de San Pedro, o limítrofe con la Plaza de San Pedro, ¿no? Esto que estamos viendo acá arriba es un edificio que se lo conocía como el Palacio del Belvedere, que había sido construido por Inocencio VIII en 1487. O sea que cuando Bramante toma el trabajo que le encarga Julio II, acá hay un edificio preexistente que no es este, sino que este es el resultado de la remodelación de ese edificio que ya existía ahí, que es una especie de casino, ¿no? De Inocencio VIII. Casino no en el sentido de como lo usamos nosotros casino, sino como un lugar de relax, de permanencia, ¿no? Y un belvedere, fíjense que es una zona alta, ¿no? Esto es una colina, eso, una de las colinas naturales de Roma, y en el punto alto el Papa se construye esta especie de pequeña vila, ¿no? Donde estar, pero también desde donde observar, desde donde poder ver el espacio, ¿no? Por eso Belvedere, esta idea del buen ver, ¿no? Un lugar que se construye en un punto alto desde donde se aprovecha esa altura para poder observar lo circundante. Entonces, ¿qué tenemos como preexistencia? Tenemos acá un pequeño casino del Papa, ¿no? de Inocencio VIII, que Julio II quiere recuperar, pero que también tiene el problema de que su palacio está puesto acá, en el lugar donde decía antes está situado el observador, y hay como 300 metros, ¿no? Es un espacio que tiene cerca de 70, 80 metros de ancho por 300, es una colina abandonada, entonces era muy difícil el tránsito entre el verdadero lugar de residencia del Papa, el palacio, próximo a la iglesia y a la plaza, y el casino en el punto alto del terreno. Se supone que Bramante, ¿no? que estructura este espacio a partir de la construcción de 3 terrazas. Una terraza en el plano del casino, una terraza en el plano del palacio y una terraza intermedia unidas a través de estas pendientes, estos jardines con pendientes, ¿no? A través de estas escaleras y estas otras escaleras acá arriba, va una de esas terrazas, ¿no? Conceptualmente son 3 terrazas con jardines y que se unen a través de esas distintas escaleras. Esto es una maqueta, ¿no? Que parece una maqueta del Palacio del Belvedere, de los jardines del Belvedere, pero que no, es la reconstrucción de un santuario de la antigüedad, ¿no? El santuario de la Fortuna Primigenia, que estaba muy cerca de Roma, y que en el siglo XV había sido estudiado, dibujado, ¿no? Reconstruido en el papel, y fíjense, ¿no? Que también podemos sintetizar como una serie de terrazas que se van conectando a través de escaleras. Este es un dibujo posterior a la obra de Bramante, porque es un dibujo que reconstruye Palladio y que va a publicar en su tratado alrededor de 1580. Pero en la época de Bramante ya se conocía este ejemplo, ¿no? Y esta idea del edificio
al cual se llegaba a través de todas esas plataformas y esas distintas escaleras que iban planteando las relaciones entre las plataformas. Y esto es al revés, ¿no? Eso que vamos a ver ahora es esta imagen, porque el Papa tenía el inconveniente de cómo iba de acá hasta acá. Entonces, básicamente, lo que Bramante construye es un corredor lateral, uno acá y otro acá, que conectan las partes bajas de este edificio con las partes de este otro. Y ahí aparece esta fachada urbana, podríamos decir, esta fachada palaciega que limita los jardines. Acá estamos en la primera plataforma. Vieron que para subir a la segunda veíamos una escalera y una especie de jardín con pendiente, una gran cantidad de esculturas que Julio II había pedido de ubicar aquí, y los 3 niveles del terreno representados en los 3 niveles del edificio. ¿No? Sí, aguarden un momentito, ¿no? Sí, aguarden un momentito. No sé qué pasó. Hola. ¿Sí? Sí, aguarden un momentito. ¿Alguien quería decir por favor. algo? Me pareció que alguien había hablado. Y el edificio del Palacio de los Papas, y esta escalinata, que en realidad funciona como una gran tribuna, al igual que esta otra que está acá, porque este es todo un sector que se inundaba a veces y se hacían juegos de agua, ¿no? O también lo que está representado acá son jinetes, ¿no? Había competencias deportivas, entonces un lado y el otro también tienen ese tratamiento de tribunas que permiten observar lo que está pasando en este espacio. Y esto es una visión del Vaticano, ¿no? Ahí tenemos la muralla del Vaticano, el Trastevere, ¿no? Y lo que eran los edificios del Palacio del Vaticano, y esto que estamos viendo acá es la Basílica Paleocristiana de San Pedro, que ahora vamos a ir a eso, ¿no? O sea, la iglesia de San Pedro, aquí por delante, lo que es la plaza, la intervención de Bernini del siglo posterior, y el Palacio del Vaticano, el Belvedere y el trabajo de Bramante, que en realidad es una obra fundamental para lo que es el siglo XVI y que lamentablemente se ha perdido porque con posterioridad en esta terraza se construyó una biblioteca, ¿no?, para la colección del Papa, con lo cual esta continuidad y esa visión de la colina quedó desvirtuada. Bueno, decía que lo que veíamos ahí en el lateral eran restos de la vieja Basílica Paleocristiana de San Pedro, ¿no? Esos jardines que veíamos están por acá está el Palacio del Papa, y más ahí lo que es el territorio de los jardines del Belvedere. La iglesia de San Pedro estaba semi-derruida en el siglo XV, entonces se habilita toda una discusión de la cual Alberti, por ejemplo, toma parte, que es acerca de, se reconstruye la vieja iglesia paleocristiana de San Pedro con sus 5 naves, ¿no?, con este enterratorio, el ábside, el nártex, el atrio. Se reconstruye ese edificio o se lo demuele, y en el mismo lugar se vuelve a construir
otro edificio nuevo, ¿no? Un edificio moderno, contemporáneo. Esto es un obelisco que había estado, porque acá había estado el circo de Nerón, ¿no? Y esos eran vestigios del circo de Nerón. Y bueno, en ese debate va a ingresar esta importancia que tiene ese edificio, no solo por ser una de las antiguas basílicas paleocristianas de Roma, uno de los primeros ejemplos de arquitectura cristiana de la humanidad, sino también, bueno, porque es un escenario de muchas cosas. Por ejemplo, Carlomagno en la Edad Media había sido coronado por el Papa en el interior de la basílica. Este es un cuadro del 1500, ¿no? De 1460, contemporáneo de las últimas obras de Alberti, ¿no? Fíjense, Bramante tiene 15 años cuando se pinta este cuadro. Es un cuadro que ha sido pintado en reiteradas ocasiones, ¿no? Es un hecho histórico fundamental. Carlomagno va a Roma y consigue que el Papa legalice su pretensión de ser considerado como un continuador de los emperadores del Imperio Romano, y entonces Carlomagno es coronado por el Papa en el interior de la basílica. Pero lo que tiene de interesante este cuadro, para nosotros, desde el punto de vista de la arquitectura, un cuadro pintado por un francés, es la reconstrucción de ese edificio, ¿no? Cómo la pintura puede ser también un ejercicio de construcción de los hábitos, de los sucesos, ¿no? Del pasado, ¿no? Fíjense cómo aparece la planta de luces, el muro con el entablamento recto soportado por las columnas, el ábside, la arquería, ¿no? Hay toda una descripción del edificio paleocristiano, que era un edificio muy complejo, ¿no? Esto que está pintado en anaranjado es el edificio, ¿no? La nave central, las 4 naves laterales, el nártex, el atrio, un exonartes, el transepto, la exedra, acá estaba la ubicación de las reliquias de San Pedro, y esto que está pegado acá es el circo de Nerón, ¿no? Que estaba en un territorio que después ocupa la basílica, ¿no? El circo es anterior a la iglesia, ¿no? Y por eso la presencia del obelisco, ¿no? Los 2 obeliscos que habían estado en el circo de Nerón y que hoy están en la plaza que Bernini va a construir en el siglo XVII. ¿No? Entonces tenemos el circo de Nerón del siglo I, la iglesia paleocristiana del siglo IV, ¿no? Todos los edificios construidos por Nerón caen en desgracia, la iglesia toma parte, y esto que estamos viendo acá es la actual iglesia de San Pedro, ¿no? Con esta gran cabecera, que es un proyecto de Bramante que Miguel Ángel después va a modificar, ¿no? Esto que estamos viendo acá es un dibujo de Bramante de 1506, donde, bueno, simultáneamente a toda esta discusión si se recupera la basílica paleocristiana o se demuele y se hace un nuevo edificio, Julio II lo contrata a Bramante, ¿no? Siempre se dice que Julio II le hace 2 grandes encargos a Bramante: el patio del Belvedere y la planta de San Pedro. Una planta donde va a reaparecer esta idea de Bramante del muro de San Pietro in Montorio, ¿no? El muro como un elemento plástico que puede definir el espacio, que define una forma hacia un lado y una forma hacia el otro. Bueno, este proyecto de Bramante que da origen después al proyecto que se construye, que es el de Miguel Ángel. Se comienza a construir el proyecto de Bramante, pero cuando muere Bramante y se lo reemplaza con Miguel Ángel
interviene en la obra cambiándole el sentido. Pero básicamente Bramante vuelve a utilizar el concepto de la planta centralizada. La planta centralizada en una obra cuyo tamaño no tiene nada que ver con lo que era San Pietro in Montorio o con las plantas centralizadas de la antigüedad, ¿no? Acá esto mide cerca de 100 metros, ¿no? Es una planta centralizada enorme. Bueno, que en el centro tiene este símbolo de la arquitectura cristiana, que es la cúpula, ¿no? El núcleo baldaquino, ¿no? El núcleo baldaquino bizantino, que es la cúpula apoyada sobre una planta cuadrada que necesita de la aparición de las pechinas para hacer esa transición geométrica entre el círculo y el cuadrado, y una obra que tiene una simetría absoluta, ¿no? Hay un eje en este sentido, un eje en el otro, y tiene 4 cuartos idénticos, porque plantea la construcción de este pasaje, esta nave central interior, ¿no? Cuyos 4 lados convergen en la cúpula, ¿no? Con esta especie de motivo de naves, ¿no? Casi tienen un tratamiento de naves laterales que se van ubicando en los cuartos, y la aparición también de las diagonales como ejes de simetría de todo ese conjunto. Bueno, para terminar les quería mostrar, estos son unos grabados que hace un holandés, Martin van Heemskerk, que viaja a Roma en la primera mitad del siglo XVI, y esto se supone que es un edificio donde conviven todavía la construcción del proyecto de Bramante con ciertas formas preexistentes de la arquitectura paleocristiana, ¿no? Y este otro dibujo de Van Heemskerk que también está mostrando eso, ¿no? Lo que es la ciudad de Roma, el Vaticano, mejor dicho, el Vaticano en ese momento, y la aparición de las formas de este nuevo edificio. Bueno, acá terminamos. Si alguien quiere preguntar algo, si hay alguna duda. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, Bueno. tus clases tan fáciles de entender. Lo haces todo tan fácil, conceptos tan profundos, los contás y aparte con una documentación que es maravillosa, un lujo, de verdad. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Perdón? Por suerte anduvo internet y no se cortó. Sí, después estuvo perfecto. Después de los primeros, se ve que esta red funciona mejor, por lo menos en este horario. Vamos a ver si a través del chat hay alguna consulta de la clase que le quieran hacer, aprovechando que está Carlos unos minutos más. A ver si aparece alguna duda, alguna... No veo nada en el chat. Parece que fue clarísima, como te decía. Nosotros que ya conocemos el tema, seguimos aprendiendo. Maravillosa la clase, de verdad. Así que, bueno, si no aparece ninguna duda, les propongo, le agradecemos a Carlos que nos haya dado esta clase y les propongo, si quieren, que hagamos un intervalo de 15 minutos, recuperamos energías y nos volvemos a encontrar a las 11, ¿les parece? No se desconecten del Meet, vamos a seguir conectados en las 2 salas, pero silenciamos los micrófonos y las cámaras, nos tomamos un descanso y retomamos a las 11, ¿sí? Pueden dejar de grabar si quieren. Es verdad, gracias, Carlos.